Hola, somos los niños y niñas de sexto B y aula específica y vamos a llevar a cabo la tertulia dialógica musical de Córdoba y la Argentina. Víctor. Córdoba de las tres culturas. Edad media. Había tres: musulmán, cristianas y los judíos. Los musulmanes se daban el andaluz. Cristianas era Alfonso X. Y los judíos sefaradíes. Los musulmanes rezaban en la mezquita. Los cristianos en la iglesia, rezaban en la iglesia. Y los judíos rezaban en la sinagoga. ¿Hay alguien que quiera complementar lo de Víctor? Gonzalo. Nuclear se dedica a construir, reparar y mantener instrumentos musicales, especialmente de cuerda, por ejemplo la guitarra moderna. Vamos a la música de las tres culturas, que muy bien ha dicho Víctor, que era la música musulmana, la que se desarrolló en Al-Ándalus, música sefardí y la música cristiana. El mayor legado que tenemos de la música cristiana es las cánticas De Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio. ¿Alguien tiene algo que decir de esta música? De lo que hemos trabajado aquí, de cuál es la que más le ha gustado, de los instrumentos trabajados. Víctor. Que algunos de los ejemplos de algunos de los instrumentos de la Edad Media pueden ser el laúd, el rabel, la guitarra medieval, la cítula, el plectro o la púa y más. ¿El plectro y la púa era el instrumento o era con lo que se tocaba? Todo lo que tocaba. Vale. ¿Quién más quiere intervenir de esta música? ¿Cuál os ha gustado más? José. Que aparte de lo que ha dicho mi compañero Víctor de los instrumentos, quiero añadir que también está el claricémbalo, la viola de gamba, la viola medieval y el cuadrado medieval. La mayoría de esos instrumentos que estáis diciendo, ¿de qué familia eran? De cuerda. ¿Habían otros instrumentos? Sí. No ella. Como el pandero cuadrado o la cítula. También estaban las flautas traveseras, las campanas, entre otras. Aquí tuvimos una pregunta, ¿no? Mira, está levantando la mano Daniel. Quiero decir dos cosas. La primera es que también hay otros instrumentos como el órgano portativo, y la segunda, yo quiero hablar un poco de los materiales con los que se construían esos instrumentos. Por ejemplo, el laúd estaba hecho todo de madera, mientras que otros instrumentos como la guitarra medieval o el rabel estaban hechos tanto de madera como de piel, simplemente de animales. Y las cítulas, pues sus cuerdas eran de metal, eran cuerdas metálicas. Una gran variedad de elementos con los que se hacían los instrumentos. ¿Y a ti cuál te gustó más? A mí, pues, no lo sé. Bueno, también había otro que no mencionaba, que es la dulzaina. Y ese ¿De qué es la dulzaina? ¿De qué familia? es de bueno. ¿De viento? Bien. Vale. También hay más como el timpanón, la gaita, el órgano portativo. ¿Por qué no habláis, ya que estáis hablando de instrumentos, por qué no habláis sobre qué instrumento os gustó más o qué actividad fue la que más conectaste? Yo, pues lo que quería decir que hace varios días o unas semanas en el colegio hicimos un taller sobre instrumentos del viento por una
una persona que es del grupo aquel tribal, tribal, que nos estuvo enseñando varios instrumentos de viento, entre otros dos cuernos de cabra, pero el que yo me enfoco es uno que era muy grande, que tenía como una pieza extra para tocar todas las notas bien. ¿Por qué era tan grande? Para que sea más grave. ¿Os gustó? ¿Disfrutaste con la actividad de Antonio? Sí. Me gustaría, Antonio, que tú dijeras, Antonio, ¿cuál fue tu intervención, por ejemplo, en ese taller? Pues es decir que cuál fue el instrumento más, bueno, el de la cultura de los judíos, creo que era, y responde también que era de los musulmanes, como una flauta, es que no me acuerdo el nombre, pero era una flauta. Y también le pregunté qué flauta, era La más aguda. ¿Y la respuesta, la recuerdas? ¿La respuesta que te dio? pues el nombre no me acuerdo, pero digo que la flauta era muy pequeña, así, creo que. Y la otra media hasta el techo, derecho. Vale. José. Que a mí el instrumento medieval que más me ha gustado ha sido la corneta, porque comparada con la de actualmente, actualmente es muy chica y la corneta medieval es muy grande. La corneta. ¿Qué origen tiene la corneta? ¿Quién se acuerda? Yo quería hablar de una de las actividades que hicimos en mi clase y que era como que me pareció muy chula, pero tenía que escuchar instrumentos y tenía que ver cuál era. Me pareció un poco difícil porque eran sonidos que yo no estaba acostumbrada a oír, pero era... Una audición a ciega, ¿verdad? Sí, eso. Vale. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era la cualidad musical que ahí se ponía en juego? ¿Te acuerdas? La altura, el timbre, la intensidad o la duración. ¿Cuál era? De esas cuatro. ¿Quién lo sabe? El timbre. El timbre. Porque el timbre es la cualidad a través de la cual diferenciamos la fuente del sonido. Yo quería decir sobre que Ciria era el mayor compositor de Córdoba que usó instrumentos como el laúd y era un músico asesorado, es decir, que le pagaban para componer canciones, tocar. Era el músico auxiliar, muy bien. ¿Nos suena músico auxiliar de algo? Pues dilo, Alba. Dilo fuerte y lo explicas bien. ¿Qué le pasa? Que se llama Conservatorio de Música Sevilla. Muy bien. Pues más importante. Antonio tenía antes la mano levantada. Antonio. Es que tengo una pregunta. ¿De qué cultura viene el violín? ¿El qué? ¿Viene el violín de alguna de las tres culturas que estamos hablando? El violín, mira, exactamente no sabemos de qué cultura, porque hay una mezcla, ¿verdad? Una mezcolanza. No sé cuál fue el origen del violín, pero se desarrolló la viola medieval, que a eso te refieres, ¿no? Sí. A la viola medieval. Se desarrolló y se tocó en las tres culturas. Violas medievales hay. ¿Quién se acuerda de la miniatura de Alfonso X el Sabio?
ahí había en la miniatura, aparecían violas medievales, ¿vale? Entonces, la actividad que más le gustó a Noelia fue la de descubrir los timbres musicales. Pero fue una de las que Una de las que te gustaron. Venga, ¿podemos hablar de qué actividades más nos gustaron? ¿Qué desarrollamos? Yo, pues yo quería decir otra actividad que hicimos, que sería la de que nos tocó una canción con dos canciones, danzas, por así decirlo, con una flauta un poco bastante aguda, y luego nosotros las mismas con una bastante más grave. ¿Era eso? No me acuerdo bien. ¿Era eso que la primera con la aguda hacía una y la otra para la grave, como más grave la hacíamos pues otra bastante más? Podemos escuchar. ¿Qué actividades? ¿Qué otras actividades os gustaron? ¿Qué actividades hicimos que os llamaron la atención? No sé. A mí me llama la atención fue el vídeo que tú nos enseñaste de los instrumentos medievales, porque me dio curiosidad ver instrumentos que yo nunca he visto, pero que hay gente que se ha visto. Y que interpreta. Eso es lo que ha dicho Noelia también, ¿verdad? Conectando con lo que ha dicho ella, que eran difíciles de identificar porque no son instrumentos habituales en nuestro tiempo. ¿Está representada toda la familia de instrumentos en los instrumentos medievales? Juan David. Pues sí. ¿Hay instrumentos de toda la familia? Eso, bueno. Sí, lo has dicho bien antes. ¿Hay instrumentos de cuerda? ¿De viento? ¿Y de percusión? Ah, sí. Vale, pues entonces... Querría añadir a José que lo del vídeo que vimos, que pusiste tú de los instrumentos, para lo que hacían los luthieres, que son los que reparan los instrumentos musicales, como creo que dijo Víctor Falo, pues buscaban en pinturas, en rocas, en esculturas, para poder representarlos con materiales como madera, piel, cuero, cuerda, metal, etc. Muy bien, entonces ahí los luthiers tienen un papel muy importante, ¿no? Porque no solo reparan, ¿qué más hacen? Rescatan, construyen, ¿verdad? Sí, y otra cosa que también quería decir es que creo que también los luthiers o algunas otras personas se encargan de rescatar las músicas del Madrid, la del conservativo sabio, de dibujos, etcétera, pinturas y otras cosas más. ¿Recordáis a alguna mujer que tuviese relevancia en la música de la historia de alguna de estas tres culturas? ¿No? Vale. ¿La princesa Ovalada no os suena? No. Vale. ¿A ti sí? ¿Qué tienes tú que decir, por favor? Quique. ¿Te importa bajarte un poquito la mascarilla? Aquí no la ventana. Un poquito. Venga, fuerte. Que una iba por la calle con una de Nana, que mi padre también, y vimos un cartel que era La princesa Ovalada. Eso no sé si era una película o algo, que mi padre la quería ver. ¿No suena de otra cosa la princesa Ovalada? No. Vale. Pues yo quería decir que dentro de los instrumentos que nos enseñó Antonio, ese día le preguntó que cuál era el instrumento de viento más difícil de tocar. Y nos lo enseñó que era uno árabe, que era más o menos de este tamaño,
con un pelo rojo o algo así, el gris, tiene como tono de goma, uno de los dos lados, y decía que no lo tocaban bien. Era de madera también. ¿De qué familia? De viento madera. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué os ha parecido que en Andalucía y en Córdoba tengamos ese legado musical? ¿Dónde habéis escuchado vosotros esa música? Solo lo saben Nats y los tres que levantan la mano lo saben más personas. ¿Cómo empezamos nosotros esta presentación? La pregunta que tú me has hecho tú era de dónde se toca. ¿Dónde hemos escuchado? Pues yo diría que en los mercados medievales que se hacen por los sitios, que es como una representación para las nuevas generaciones que aprendan cómo era el mundo antes, cómo ha cambiado la tecnología, los instrumentos, la ropa, las vestimentas, los mercados, etc. ¿Alguien está con el mercado medieval? ¿Tenéis algún recuerdo importante, alguna vivencia que vaya llamando la atención, Antonio? A ver, dale. Un día, en un mercado medieval, me encontré un montón de personas que estaban disfrazadas de personas en la Edad Media y bailando. ¿Y qué te causó? Porque estaban así, todas así como un corro ahí bailando y me sorprendió. Yo tendría que decir un bastante cosas, porque el día que fui había muchísimas cosas. Lo primero que estaban en una zona estaban haciendo un duelo de espadas. También estaban haciendo como una danza, moviéndose por toda la zona. También había un dragón escupiendo con una máquina de humo directamente por dentro. También había un diablo, ahí bailando y haciendo sonidos graciosos. Y también me llevé algunas evidencias, como esta pulsera que tengo aquí. También me lo pasé muy bien. Bastantes fotos, muy divertido. También había atracciones antiguas como el tío vivo, un tío vivo que tenía que darle así para que se moviera. ¿La mecánico, no? Sí. Muy bien. Si vosotros os paseáis por Córdoba, la parte antigua, Azáis de Córdoba, y cerráis los ojos, ¿podéis imaginar un escenario medieval? Sí. Sí. ¿Qué vestigio arquitectónico, qué arquitectura nos queda de esa época? Piedra. Pero piedras como, a ver, levantando la mano, venga, Víctor. A ver, Son piedras un momento, Antonio. Son como muros que por el tiempo le hemos ido pues cogiendo y poniendo en el museo para mirarlo y... Murallas, ¿no? Sí. Vale, murallas. Porque Córdoba era una ciudad murallada, ¿verdad? ¿Qué más? Pues que el puente romano, la mezquita, también en el último día del segundo trimestre fuimos a hacer una exposición a ver sitios de Córdoba, entre otros. Estaba el templo romano, unas nuevas ruinas que se descubrieron. También fuimos a ver de iglesias importantes. Vale, no fuimos a ninguna sinagoga, pero también creo que está el Arco del Triunfo, que está pasando el puente romano, la forma esa de la muralla de la mezquita, dentro del ayuntamiento la muralla también, del templo romano, etc. No me iba a decir algo de la sinagoga, pero... Dilo. ¿Lo puedes decir? Eso no lo he nombrado.
que una de las herencias judías en Córdoba fue la sinagoga que hay aquí En la judería, en el barrio de la judería, porque en Córdoba vivieron. ¿Por qué se llama Córdoba la ciudad de las tres culturas? Y tenemos recuerdos, ¿verdad? Arquitectónicos. Muy bien. ¿Qué parte os gusta más? ¿Qué parte os gusta más de nuestra Córdoba? Pues a mí me gusta toda porque tiene muchos sitios interesantes, está muy completa, tiene muchas culturas, ha pasado por muchas épocas, muchas religiones, tiene estructuras muy importantes, algunas que eran muy importantes pero se destruyeron o se quemaron o aún siguen enterradas, como el Coliseo Romano que no se entiende, el circo romano que no sé si se cayó. ¿Dónde está? ¿Dónde descubrieron? Por donde no lo descubrieron. Debían estar por la zona de donde estuvimos, que era donde estaba el ayuntamiento del centro. También el anfiteatro romano, el Coliseo Romano así. También no se encontró y dirían que está más o menos cerca. Nos decían que estábamos en un sitio pues, bastante hacia la izquierda. También fuimos a un sitio donde había una plaza gigante, rectangular, donde se hacía comida de todo. Se representaba los sitios de barcos con barcos. Eso es lo que más me sorprendió, que como metían barcos en una plaza. Y también por la zona del norte, aunque no lo llegó a conquistar la zona árabe judía, bueno, judía ya debería de llegar. Y eso, fuerte, por favor, claro, fuerte. Pues que en esa zona no hay tanta variedad, pero hay bastantes sitios importantes, porque en una lectura de un libro, en el libro de Entre Lecturas, hablaba sobre esa zona del camino de Diego y esa zona, donde había un hospital que hablaba hasta creo que 15 idiomas. Y una plaza, un parque que era un colegio, un instituto. Vale. ¿Con qué cultura asociaríais esa columna y esos templos que viste en esa visita? ¿Con qué cultura? Yo diría la cultura romana. ¿Y la cultura romana? Muy bien. ¿La cultura romana? Sí. O la griega también, porque en quinto o cuarto nos dijeron que llegaron por la zona del norte, por aquí, por la zona de la izquierda, los griegos, los otros que no me sé el nombre. No, otros, esos no son. Bueno, pero nos centramos en Roma. Vamos a centrarnos en Roma, porque ese templo es romano, ¿no? Sí, pues no sé, pero creo que sí que es romano. Y lo que se hacía era de poner los pilares, tener una estatua dentro del dios, por ejemplo, Júpiter, Neptuno, que para que lo entendan, que lo más conocido en Grecia sería Neptuno, Poseidón, Júpiter, Zeus, pues lo ponían así y oraban. También al conquistar Roma, algunos sitios se quedaban con rasgos de esos lugares. Lo que pasa es que eso es anterior. Vamos a centrarnos en la Edad Media, ¿vale? Venga, entonces, de los romanos, ¿qué tenemos? De la cultura... No, yo es de una cosa de antes, y es que las paredes de algunas partes de Córdoba tienen conchas porque el mar antes llegaba hasta ahí. Muy bien, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Nos lo dijeron, pero no lo acuerdo. No, Que la cosa última que las paredes se dijeron que era por el nivel del mar, antes llegaba hasta ahí. O el río, también. Fósiles, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Fósiles, muy bien. Hay fósiles en la muralla, en la piedra de la muralla. Pues también quería decir que las piedras que estaban hechas, los materiales que estaban hechos, esas estructuras, principalmente eran mármol por el exterior y en el interior, una piedra que al tocarla mucho se deshacía, que se encontraba muchísimo en Córdoba. Luego la recubrieron con mármol para que no se le degradara tanto y como había unos trozos nos lo enseñaron para ver cómo era. Y evidentemente los pilares eran de
como cuarzo, hormigón. Y hay una columna, pero creo que son 12, pero hay una rota, que están hechas con el material que ha dicho Nax. Que son muy altos. Están reconstruidas con otros materiales. Vale. Bueno, entonces, de la época de Al-Ándalus, ¿qué nos queda ahí? Porque hemos dicho los templos, el anfiteatro, eso es romano, ¿no? Cultura cristiana, ¿sí? ¿Y qué música podemos identificar con la cultura cristiana? La música con la que hemos trabajado. ¿No acordáis? Hemos hablado de ella. Os digo, la música de Al-Ándalus, la música sefardí o las cantigas de Alfonso X el Sabio. Fuerte. Venga, las cantigas. De la cultura de Al-Ándalus, de la cultura musulmana, ¿qué nos queda en Córdoba? ¿Qué tenemos? Saraí. ¿Qué tenemos de la cultura musulmana en Córdoba? La mezquita, ¿qué más? El puente romano también, pero también vinieron los musulmanes y se quedaron con el camino. Sí, lo que pasa es que estamos hablando del origen. Venga, puente romano, cristiano, ¿verdad? Venga, y la mezquita, ¿qué más? ¿Algo más? Sí, también las otras mezquitas que hicieron, aparte de la mezquita que todo el mundo conoce, en otros sitios, también querría decir pues la música de Cillar, que era Calusí, y como era también de la capital, pues tenía una mayor importancia. Vale, y ahora estamos hablando arquitectónicamente, además de la mezquita, los musulmanes, ¿qué nos dejaron? ¿Qué tenemos en Córdoba? ¿Nadie se acuerda de la mezquita? La mezquita ya lo hemos dicho. Medina Azar, vale. Y de la cultura sefardí, ya lo he dicho, ¿no? Pues yo quería ahora decir otra cosa que era de la musulmana, que nos enseñó que había dos murallas, una romana que era al inicio, que estaba dentro de la ciudad, y luego se expandió algún tiempo y con los musulmanes tienen una muralla también que quedan los restos, que es otro resto arquitectónico, que por donde creo que pasamos a la zona de la plaza, por alguna zona también sería esa muralla. Vale. Bueno, ¿alguien tiene que decir algo de alguna cantiga de Alfonso X el Sabio que hemos trabajado aquí? Dani. Creo que la cantidad que es la palabra ahora. Que hemos trabajado. ¿Cómo trabajado eso? Sí. Pues una de Santa María, ¿no? Una cantiga de Santa María, muy bien, una de las cantigas de Santa María. ¿Y cómo lo trabajamos? Pues con ritmo corporal. Con ritmo corporal, ¿solamente o también tocamos instrumentos? También Juan David, ¿y qué te pareció cuando tocamos los instrumentos? Con la cantiga. ¿Eh? ¿Te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Os acordáis? No os acordáis. Cuando tocamos cascabeles, panderos, Iban cayendo con un psicograma, ¿no? Vale. También pasamos pelotas de tenis, vale. Yo quería decir una cosa más de Alfonso X el Sabio, que ponía todas sus obras musicales en un libro, que de ahí se rescataban los instrumentos, las notas,
de ahí se ahondaban en la música en los sitios medievales. Muy bien, ¿podemos decir que el mayor legado entonces musical de la Edad Media es el de Alfonso X el Sabio? ¿Sí? Sí. ¿Quién era Alfonso X el Sabio? ¿Quién era? ¿Qué era? ¿No lo sabéis? Fuerte. Un rey. Era un rey, muy bien. Bueno, ¿algo más que os haya parecido todo este trabajo como realizado? Que algunas guitarras tenían la peculiaridad que tenían como la parte de atrás como el caparazón de una tortuga. Eso te llamó a ti la atención. Porque las normales no suelen tener eso. Muy bien. También vimos que había de instrumentos que había muchísimos que eran precursores, por ejemplo, uno que era el precursor del piano, otro la guitarra medieval, que es el precursor de la familia de las guitarras, todas las guitarras, no la eléctrica, etc. También creo que la corneta también es el precursor de la mayoría de instrumentos de viento. La boquilla, y también quería decir que la flauta travesera, que creo que o la de pico, sin la de pico, creo que es la precursora de las flautas. Sí, de mayor nivel. Muy bien. David. Vale. Quería decir que esto solo es un dato sobre Alfonso X. Y creo que fundó en Toledo una institución para el idioma español, debido a que su reinado se centró sobre todo en las artes. Bueno, era un tío que gustaba mucho las artes, digamos así. Fundó una academia de español en Toledo. Esto solo es un dato. En Toledo se consideraba que en Toledo se hablaba el español ideal, el español perfecto. Muy bien. Vale, pues algo más. Bueno, con un aplauso fuerte, muchas gracias.